Un reino de parábolas. Esto es lo que estudiaremos hoy. ¿Qué es una parábola? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Y es que en las Escrituras encontramos decenas de parábolas que en ocasiones se nos hace difícil interpretar. ¿Por qué se habla de esa forma en las Escrituras? Vamos a estudiar este tema hoy y aprenderemos juntos sobre las parábolas, pero también aplicaremos una parábola de ejemplo y la entenderemos como Jesús las explicaba. Quédese con nosotros para hacer este estudio juntos. Una parábola, ¿por qué las encontramos en las Escrituras? ¿O por qué Jesús hablaba en parábolas? Tal vez era más fácil entender directamente el mensaje si no lo hubiera hecho en parábolas. Eso es lo que creemos nosotros. Pero aquí vamos a desmentir esa suposición. Y debemos de identificar la parábola de la alegoría también, porque las dos son muy parecidas, pero tienen diferentes aplicaciones. Y para entender la escritura debemos de saber esas diferencias. Vamos a hacerlo de una forma básica y fácil. Esto es solamente una forma de entender la parábola. Existen un montón de otras formas, pero diremos básicamente que es una figura literaria, una forma de expresión de los pueblos y significa, por ejemplo, una comparación. Es más que todo una comparación que se hace de un elemento a otro, un paralelismo para explicar un concepto o un tema. Por ejemplo, existen dos formas de ver básicamente una comparación. Y si entendemos en secundaria o en primaria nos enseñaron sobre la símil y nos enseñaron sobre las metáforas en español, por ejemplo. Existen esas dos formas literarias de las cuales se enriquece un texto. Y la metáfora es, por ejemplo, esta que ponemos entre comillas. Tus ojos son esferas celestiales. Eso es una forma de decir que los ojos son bellos, son lindos, son atractivos. ¿Por qué? No necesariamente los ojos son esferas celestiales, no literalmente, sino que es una comparación. Entonces, esto es una metáfora. Está de una forma poética expresada. Y esto nos hace ver un enriquecimiento del idioma y también nos deja en la mente el recordar esa metáfora, el concepto. Pero ¿cómo sería un símil? ¿Cuál es la diferencia entre el símil? Bueno, básicamente, y lo estamos haciendo desde un punto de vista muy simple, el símil sería con la misma expresión: tus ojos son semejantes a esferas celestiales. Entonces, parece que quiere decir lo mismo, pero hay unas palabras que se entrelazan aquí. Aquí, por ejemplo, dice tus ojos son semejantes. Esto hace que sea un símil, porque no está afirmando que los ojos son esferas celestiales, sino que son semejantes a esferas celestiales. Eso es un símil, por ejemplo. Entonces, en nuestro español, eso es lo que significaba símil, pero también se puede cambiar aquí: tus ojos son como esferas celestiales, o los compararé a esferas celestiales. Todas esas palabras hacen que la frase se convierta en un símil. La metáfora es más directa y dice que con la palabra son o es. Entonces, tus ojos son esferas celestiales. Esa es la diferencia entre metáfora y símil, básicamente, para entenderlo de una forma fácil. Ahora bien, una metáfora extendida o un poco larga se convierte también en otra cosa. Por ejemplo, se convierte en una alegoría. En la palabra de Dios encontramos alegorías. Y es cuando esa metáfora es extendida y aquella comparación se hace un poco directa. Esto es
como lo que sigue, ¿verdad? En el texto. Entonces, pero también encontramos símil largas que en este momento podríamos decir que una símil larga es una parábola. Tus ojos son semejantes a esferas celestiales, son como, o los compararé, o son comparables a esferas celestiales. Entonces, cuando Jesús habla muchas veces con una símil larga o una parábola. El reino de Dios es semejante, o el reino de Dios lo compararé a tal y tal cosa. Ahí está hablando de una parábola, la identificamos. Esto es una forma fácil de identificar la parábola en un vistazo. Aunque existen estudios más profundos de una parábola, esto es una forma muy básica de identificarla. Entonces, una parábola establece una imagen mental de lo abstracto. Es para explicar conceptos que no se entienden, que no son tangibles, que no se entienden realmente muy fácil. Entonces establece una imagen mental de lo abstracto y ayuda a entender conceptos difíciles y ayuda a recordar el significado de las cosas. Generalmente de cosas cotidianas. En ese entonces, en el pueblo de Israel, sobre ovejas, sobre los olivos, sobre el agua y todo de lo que conocemos. Esto hace que en las mentes del escucha se quede grabada esa figura literaria y se quede grabado el significado de esa parábola o de la enseñanza que quería dar. Es una forma fácil de recordar y de entender con ejemplos. Ahora un ejemplo de una parábola para entenderlo más profundamente. En Mateo capítulo 13, verso 31 leo para ustedes. Dice aquí el texto. Jesús les refirió otra parábola diciendo, aquí comienza la parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Mira que aquí identificamos en una sola mirada la parábola, porque dice el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Ahí lo está comparando, semejante como parecido, ¿verdad? Entonces vemos directamente que se trata de una parábola, esta forma retórica. Dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Lo está comparando a un granito de mostaza que podemos verlo aquí al fondo. En esta parte, en la parte izquierda, hay una mano con un granito de mostaza muy, muy pequeño. Los judíos israelitas conocían perfectamente la semilla de mostaza porque ellos la cultivaban, la sembraban. Aquí a la derecha encontramos ya estas plantas florecidas. Ellas crecían a una altura bastante considerable. Entonces Jesús toma algo cotidiano, por ejemplo, la semilla de mostaza que ellos tenían y la compara con el reino de los cielos. ¿Pero por qué habla del reino de los cielos? Porque donde hay un reino hay un rey. Y ahora lo explicaremos más adelante. Entonces lo compara con un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Hay un hombre por aquí, unos elementos, y también dice que lo sembró en su campo. Y que de todas las semillas es la más pequeña. En ese momento era la más pequeña de las semillas que ellos conocían. Por ejemplo, el trigo y la cebada era una semilla bastante más grande. Pero Jesús toma la semilla más pequeña, más insignificante, algo que apenas se podía contemplar a simple vista y lo compara con algo muy grande, hace un contraste con el reino de los cielos. Dice, pero que esta semilla, dice aquí, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Aunque la semilla es pequeña, Jesús sigue narrando, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Mateo capítulo 13, verso 31. Esto es una parábola ya. Ya aquí tenemos una aplicación, es un paralelismo con el reino de los cielos.
¿Y cómo podemos entenderlo? Esta es una parábola bastante sencilla, pues como hablamos anteriormente, la semilla es muy pequeña, pero el fruto es bastante grande. Entonces podemos decir que la semilla del reino de los cielos puede ser pequeña, pero se hace la mayor de las hortalizas, el mayor del reino de los cielos. Se hace un árbol, incluso las aves pueden hacer nido en ese arbusto, dice aquí la palabra. Bien, entonces esto entendemos como una parábola. Creo que el concepto de parábola está bastante claro, pero vamos a leer esta otra parábola que es muy parecida, que es sobre el mismo tema y que trae un mejor entendimiento sobre las parábolas. Y aquí viene el versículo 33, donde dice, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Hasta ahí la parábola. Entonces vamos a identificar los elementos. Dice que el reino de Dios, lo mismo, ese reino de Dios lo está comparando, es semejante. Aquí es la parábola, el punto donde podemos identificar la parábola. Es semejante a la levadura. Ahora sí, los elementos que compara con el reino de Dios, levadura y harina. La levadura es un porcentaje muy bajo a lo que se le agrega a la harina. 3 medidas de harina es algo bastante grande comparado con aquellos pequeños granos de levadura que se le agregaron. Pero dice que el resultado de esos pequeños granos de levadura fue que fermentó toda la masa con unos pequeños granos de levadura. Aquí nos está hablando que el reino de Dios tiene que expandirse y parte del reino de Dios es el Evangelio, porque el Evangelio nos habla sobre ese rey, sobre Jesús, sobre Dios que va a gobernar y que es gobernante de nuestras vidas. Entonces dice que el Evangelio, por ejemplo, parte del reino de Dios, se esparce y aquellas personas que aceptan al Señor son parte del resultado de ese evangelio. Entonces el evangelio nos llegó desde hace 2000 años por un hombre, por Jesús. Le pone de tarea a los 12 discípulos por 12 hombres, esparcen hasta 2000 años después que nos llega a nosotros a miles de millones de personas a través de la historia. Ese evangelio creció, fermentó toda la masa, esas pequeñas boronitas de levadura, fermentó toda la masa, nos llegó a nosotros. Esa es la idea central de esta parábola. Ahora bien, dice el verso 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábolas. Es decir, él explicaba las cosas sin parábolas, con algún sentido, con algunos motivos, dice, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Un profeta o varios profetas más bien habían dicho de que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, iba a venir a hablar en parábolas y aquí se cumple al pie de la letra esa profecía, les hablaba en parábolas. Pero ¿por qué les hablaba en parábolas? Es la pregunta. Vamos a estudiar en la siguiente intervención por qué les hablaba, las razones por las cuales les hablaba y cuáles son las ventajas de la parábola. Las parábolas, por ejemplo, en este Salmo 78:2 dice, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas desde la antigüedad. Aquí proféticamente está hablando del Mesías, que él iba a hablar en parábolas, en enigmas, dice, porque son enigmas ocultos para aquellos que no las entienden, aunque Jesús hablaba de cosas tangibles. El tema era espiritual, que era intangible, pero con elementos que sí se podían tocar, se podían ver, como el pan, como la harina, como la levadura, como la semilla de mostaza que ellos conocían también, y el arbusto que se hacía después.
Ellos deberían de haber entendido eso, pero dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, verso 33, lo siguiente: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra según podían entenderla. El propósito de Jesús era que ellos entendieran la parábola en sí, que entendieran el mensaje. Dice, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus discípulos. Aparentemente sus discípulos en muchas ocasiones no entendieron la parábola, no estaban bien entrenados, afinados espiritualmente, aún no hablaban ese idioma espiritual de alguna forma. Dice que él les explicaba en privado esas parábolas, él no les escondía el misterio. Ahora bien, sigue diciendo en Mateo 11:25, en aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Aquí está hablando de algo que nos sorprende a todos. Dice que hay verdades del reino de los cielos, hay verdades espirituales que los propios sabios en su propia sabiduría e inteligencia no pueden comprender. La inteligencia, la sabiduría, el estudio es un obstáculo para que ellos la entiendan, pero sí la pueden entender aquellos niños o personas que son un poco ignorantes en sí mismas, si se les puede llamar de esa forma, que no han tenido tal vez una instrucción académica elevada, sino que son sencillos. Dice que a ellos se les fue revelado el reino de los cielos, que no entienden de filosofía, que no entienden de ciencia muchas veces, pero a ellos sí se les reveló. Sin embargo, aquellas personas como los fariseos y escribas, que eran las personas autorizadas, los intelectuales, los religiosos, dice que ellos, y los vemos muchas veces, ellos nunca pudieron entender la parábola que Jesús les hablaba porque les era oculto el significado. Entonces, algunas ventajas de la parábola podemos decir que provoca el pensamiento, es decir, que aquella persona se concentre en el mensaje y que trate de analizar el significado, es decir, que ponga su mente a pensar al respecto, a meditar, a reflexionar al respecto. No es tan fácil como darle todo servido. Si se le dice una verdad absoluta, clara, entonces eso no va a quedar en el pensamiento, pero cuando la mente comienza a pensar cuál es el significado de aquello, provoca a que ese pensamiento se vaya profundizando y vaya quedándose grabado en la mente. También es de fácil asimilación porque quizás un concepto abstracto no se entiende bien, pero cuando se usan elementos tangibles podemos asimilarlo muy fácilmente y se hace inolvidable aquella historia. Yo creo que cada uno de ustedes recuerda la parábola de la semilla de mostaza ya, que era muy pequeña y crece como un arbusto, así es el reino de los cielos. Y entendemos sobre la levadura, que es un poquito y se echa en bastante harina y crece. Creo que eso lo vamos a recordar siempre, esa comparación con el reino de los cielos. ¿Por qué no entendieron aquellas personas que deberían de haber entendido? Los sabios, los intelectuales. Bien, aquí hay algunos textos que nos aclaran el asunto. En Zacarías 7:11 dice, pero ellos rehusaron a escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos que había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Aquí Zacarías está hablando de que estas personas no entendieron porque rehusaron a escuchar, porque se taparon los oídos para no oír.
porque endurecieron su corazón como el diamante, un elemento más duro sobre la tierra. Para cortar un diamante solamente se necesita otro diamante, porque no hay nada que lo corte, es muy, muy duro. Y así compara el corazón de estas personas. Entonces, desde la antigüedad, antes de Jesús, habían personas de corazón duro y que se rehusaban a escuchar. En el tiempo de Jesús también se rehusaban a escuchar. Y generalmente aquellos intelectuales, aquellos religiosos se rehusaban a escuchar. Se tapaban los oídos porque no querían oír. Pero hoy en día también, en el presente, conocemos personas que se rehúsan a escuchar, que se tapan los oídos para no ver lo que está pasando en las profecías, para no escuchar ese mensaje que está por la televisión o por la radio, y endurecen su corazón al ver las evidencias. Dice, aunque yo vea y esté en la palabra, no quiero creer. Y entonces endurecen su corazón. Simplemente no quieren creer, han decidido no creer. Rehúsan a escuchar, aunque el mensaje esté claro. Así eran las parábolas. Rehusaban a escuchar porque eran con elementos tangibles y aún así no las entendían. Aquí el pasaje de Isaías 6:9. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. De una forma poética lo está hablando Isaías, y es que está diciendo, aunque ustedes escuchan bien, no van a entender. Y aunque tienen los ojos para ver, no pueden comprender. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido y se rehusaron a escuchar voluntariamente. Esto digo, dice Efesios 4:17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, es decir, un entendimiento oscurecido, nublado, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Están excluidos de la gloria de Dios, de la vida de Dios. Dice que por la ignorancia que hay en ellos. Pero esta ignorancia que hay en las personas es por la dureza de su corazón, porque han querido ser duros. Aunque vean evidencias, no quieren creer. Entonces, por la evidencia del corazón hay ignorancia. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Hoy en día existen personas de las cuales a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y no quieren entender, porque su corazón está entenebrecido y tienen un corazón duro y se hacen insensibles. Entonces a esas palabras, a esas personas no les es revelado la palabra de Dios. No les es viva la palabra de Dios, porque han endurecido sus corazones voluntariamente. Es una de las formas o de las maneras por las cuales no entendían las parábolas aquellas personas en el tiempo de Jesús. Hablamos del reino de parábolas, y es que estamos en un reino, pertenecemos a un reino, porque aquí Colosenses 1:13 nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Sí? Cuando Jesús murió en la cruz y lo aceptamos, Él nos libró de ese dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Jesús tiene un reino y Él nos trasladó a ese reino, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Vivimos en el reino de Dios. Somos sensibles a la voz del reino. Dice, los que pertenecen al reino de Dios entienden las cosas espirituales. Aquí vemos uno de los motivos por los cuales entonces entendemos lo que quiere decir la Escritura. En este programa siempre tratamos de explicar textualmente la Escritura para que sea muy clara, pero aún así hay personas que no quieren entenderla. Por ejemplo, en el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos el Espíritu de Dios para discernir las cosas espirituales, y las personas que no son hijas de Dios no tienen el Espíritu de Dios y no pueden discernir, más bien son locura. La locura del Evangelio,
que Jesús, que el Dios mismo se hiciera carne y viniera a morir por la humanidad. El que era sin pecado se hizo pecado por nosotros. Eso es una locura y muchas veces no la entiende la gente de afuera. Incluso nos dice que estamos locos aquellos que hemos creído en Jesús, porque Dios no se ve, dicen ellos. ¿Cómo sabe que Dios existe? Pero yo puedo decirle, la electricidad no se ve y la sentimos y nos puede matar también. El aire no se ve, pero si el aire falta, nos morimos también. Así es igual Dios. Si Él nos falta, estamos muertos en delitos y pecados. En el verso 36 dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Él está hablando que el reino no es de aquí. Pilatos entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, es decir, entiende el mensaje, puede entender aquellas parábolas. Podemos en un vistazo entender el mensaje que está oculto ahí por medio de esta palabra, porque escuchamos la voz de ese pastor que es Jesús por excelencia. Las dos parábolas, la de la semilla de mostaza y de la levadura y la harina, hablaba sobre el reino de Dios. Y es que hay un rey, tenía razón, Él es el rey. Y vamos a leerlo aquí en Apocalipsis 19:11. ¿Quién es ese rey? Y dice de la siguiente forma en Apocalipsis 19:11. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y hace la guerra. Sus ojos son como llamas de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:11. Indudablemente este Señor de Señores, este Rey de Reyes, es Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Lo identificamos primeramente por estas palabras. Dice que venía en un caballo blanco que montaba y él era fiel. Jesús es fiel para con nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y es verdadero, Él es la verdad. Dice Jesús: yo soy la verdad. Y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, muchas coronas, porque Él es el Rey. Esas coronas Él se las merece. No hay nadie más grande que Él en la tierra. Y dice, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado de sangre. ¿Cuál es ese manto empapado de sangre? La sangre que derramó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aún tiene las marcas de sangre sobre ese manto. Y su nombre dice que es el Verbo de Dios. Lea Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el Verbo de Dios, era la palabra de Dios. No hay duda que es Jesús. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos también. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Sin duda la palabra de Dios.
que es espada de dos filos y que ha regido a las naciones. Y dice, y él pisa el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo, ya ese es el título de él, el crédito de él. Tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque él está asentado a la diestra de Dios Padre. Ese es nuestro Rey, al reino al que pertenecemos, y ese es el gran reino que crece como aquella levadura escondida en la harina. Hablemos sobre ese rey, hablemos sobre ese reino para que crezca como la semilla de mostaza. ¿Cómo podemos extender el reino de Dios? ¿Cómo podemos servirle a ese gran rey de reyes y señor de señores? Sembremos la semilla de mostaza y que crezca y se haga arbusto. Escondamos la levadura en la harina para que se fermente. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Aquí hay algunas formas que les sugiero que podemos hacer. Hablemos a otros de la palabra. No esconda la palabra que sabes. Si sabes palabra de Dios, dila a otros, envíale por mensajes, de texto, de audio. Y si no conoces bastante la palabra de Dios, pues mira todos estos videos que tratamos de explicar pausadamente y comienza a aprender de la palabra de Dios y habla a otros. Invita a otros a estas reuniones porque nos reunimos a hacer estudios bíblicos virtuales todas las semanas. Entérate en la descripción del video cómo podemos hacerlo. Invita a otros para que puedan participar de estas reuniones, de intercambio de mensajes, de ideas, de preguntas. Y por otra parte, mira los videos y recomiéndalas en las redes sociales, contactos y estados. Con eso estás distribuyendo esta palabra. Y este mensaje quizás no era para usted, pero es para otra persona. O si te bendijo este mensaje, también envíalo a otras personas. Nada pierdes con enviarlo. Y puedes ganar almas para el reino de los cielos. Y que la masa, esa harina, se fermente completamente. Gracias por estar con nosotros en un café con la Biblia. Espero que haya sido de agrado esta enseñanza y que haya sido de provecho. Compártela con demás personas y estaremos extendiendo el reino. Muchas bendiciones.